A ver, ahora sí estamos grabando. ¿Cómo les vamos a hacer? ¿Cómo les va? Andan bien, un gustazo. Le estamos dando la bienvenida ahora a los que están viendo la versión grabada y vamos a repetir todo. No, mentira. Hacía muy poquito que habíamos arrancado, pero con esto estamos inaugurando también la versión grabada que después la vamos a compartir para los que no se puedan conectar. Estábamos recién arrancando y vi que estaba contando su pasado. Mi pasado. No estaba payando. Usted mi pasado de Yuyera, que no es un payaso, la verdad. No, eso, que contaba que en las recorridas, que no eran unas recorridas que tuvieran un destino claro, sino más bien eran como unos paseos sin rumbo, que es muy simpático, pero muchas veces salíamos de mi casa y la calle de mi casa se llama Roma, y cuando nos perdíamos igual pensábamos que todos los caminos vuelven a Roma. Este es un chiste interno, pero hay que contarlo. Y en esas caminatas, bueno, yo reconocía bastantes de las hierbas, porque estuve trabajando con yuyos muchos años, entonces me da como una fascinación ir descubriendo plantitas y yuyitos en las cunetas, que fue por donde Fede anduvo más. Sí, pero del completo desconocimiento de lo que estaba mirando. Estaba observando más estética y conceptualmente lo que estaba pasando con ellas, pero muy poca idea. Asistido con algunas aplicaciones de celular muy interesantes así para asistir, y con algunos libros de botánica. Aprovecho a agradecer a Héctor Arbiza, un vecino del barrio, de la calle 51, ingeniero agrónomo, que me vio recorriendo las cunetas y salió un día con sus libros de malezas, y fueron también a Cervo también para ir ahí viendo ahí qué es lo que estaba viendo, pero ahí Virginia fue también de mucha importancia porque conocía muchas de esos yuyos que andaba mirando. Así que bueno, que eso también ha sido como de mucha importancia su camino. Pero nos armamos una grilla de qué íbamos a hablar y todo, no sé qué, y una parte que yo le dije, bueno, acá hay un espacio en el que vos vas a hablar de lo que tengas ganas. Y vamos a arrancar, ¿no? ¿En serio? Ese es el momento. Yo creí que lo mío era al final. Bueno. No, sí, el tiempo uno me parece que es como importante, me parece que es una introducción que tiene que ver un poco también con muchos de los universos que estuvimos recorriendo y que después desembocan en esta muestra. Así que queda todo en manos de Virginia Morte. Yo ahora voy a pasar a compartir pantalla, y bueno, para que algunas imágenes que van a ir acompañando un poco esta charla, va a ser mucho más lindo posiblemente, por lo menos de mi parte, que vean algunas imágenes y no estar monopolizando la pantalla de ustedes. Y bueno, y largamos, ¿te parece? Sí, me parece. Yo lo que me daban ganas de contarles era lo que fui pensando mientras Fede iba enamorándose y encontrando belleza en hierbas y plantas que son denominadas malezas, malas hierbas, o yuyos de modo despectivo, incluso plagas, ¿no? Como hay toda una connotación en relación a ciertas plantas que las ponen en un lugar de mucha desvalorización. Bueno, entonces a mí lo que me daban ganas de contarles era, por un lado, pensar, como hacer como una especie de recorrido que va desde la idea de los herbarios como espacios, cuadernos de clasificación de las plantas que tienen una historia en la humanidad, y desde ahí hacer un giro hacia la oda, que es la segunda parte del nombre de esta muestra. Primero está el herbario, o sea, hay que hacer referencia al herbario porque está en un primer lugar, pero después el nombre de la muestra es Oda a las malas hierbas. Entonces me gustaba como hacer ese contrapunto entre la idea de un herbario que tiende más hacia la clasificación, a ubicar a las cosas en un lugar determinado, y hacer el giro hacia la oda, que la oda es un canto griego, que es un subgénero lírico, una composición poética. Ahí ya está presente la poesía en la muestra, y que de algún modo es como un canto de halago y de belleza. Ese camino me daban ganas de hacer. Ahora tiene no entiendo, ya tiene una copia del edificio, de la llave del edificio. Hay alguien que está ahí conversando. ya está. ¿Ya está? Bien, perfecto. Entonces,
me gustaba como pensar también algo de esta oda o de este canto como una maravilla porque la palabra maravilla viene de mirabilia, por lo menos así se usaba en la Edad Media, por lo que estuve investigando, y tiene que ver con la admiración a través de la mirada, y eso tiene mucho que ver con la fotografía, ¿no? Que es por donde Fede capta. Entonces me gustaba como pensar a la maravilla como una mirada que sale de lo habitual, hay algo que sorprende cuando algo es maravilloso. Y ahí me crucé justo con un mapa mundi de la Edad Media, de un señor que se llamaba Hereford, y que me pareció fantástico como él, fantástico en el doble en el sentido de fantástico de la fantasía, porque lo que él hizo fue armar un mapa mundi, construyó un mapa del mundo que estaba dividido, estaba en un mapa ilustrado, capaz que lo puedes mostrar. ¿Sí? Ahí viene. Y el mapa incluía el universo conocido por este señor Hereford. Este mapa existe, está hecho como en un cuero y está expuesto en Londres y está ilustrado con tinta. Y lo que él incluyó dentro de este mapa tiene que ver con espacios conocidos, geográficos, pero también con espacios imaginarios. Por ejemplo, hay momentos bíblicos como el Arca de Noé y la Torre de Babel, por ejemplo, y hay elementos de la mitología griega también adentro, y me pareció como para entrar en esta contraposición que a mí me interesa, es entre la clasificación y la poesía, y la clasificación y lo fantástico, ¿no? Como entre esos dos lugares. Y me acordé del idioma analítico de John Wilkins, de Borges, en donde él enumera una serie de animales en un intento de clasificación absurda. Bueno, por ejemplo, eso él dice que es una cierta enciclopedia china y dice que unos son pertenecientes al emperador, otros son embalsamados, otros amaestrados, otros lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, otros que se agitan como locos, otros que forman parte de esta clasificación. Lo que él hace de alguna manera es como poner en un lugar de absurdo el intento de clasificación y dominación digo yo, eso no lo dijo Borges, como de clasificación, en este caso vamos a estar hablando Maite, de los libros de rol de rojo, me manda pica, me dice, porque me dio la reunión. Bueno, pica. Y bueno, y quería leer una frase de ese mismo libro, que es El idioma analítico de John Wilkins, de Borges, que está en Otras Inquisiciones, que dice: notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo. Esa es una frase que me gustó y que la voy a enlazar con otra frase. Ustedes dirán, ¿de qué está hablando? Esto es de plantas, no tiene que ver con mapas. Bueno, ya, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Estoy haciendo un caminito. Porque también me encontré con un atlas de islas remotas de Judith Scanlansky, que ella hace una compilación de mapas de islas solitarias, y ella en un momento dice una cosa que a mí me parece preciosa: cada una de estas islas me resulta un misterio y una promesa, como aquellos espacios en blanco que en los mapas antiguos señalaban los confines del mundo conocido. Y entonces ahí es por donde a mí me gusta ir más, ¿no? Como por el lugar del misterio y de la promesa y de los confines. Me parece que la obra de Fede, que esta exposición, que son hierbas llamadas malezas, reveladas en hierbas llamadas malezas, tiene mucho de misterio, de promesa, y que se aproxima a los confines de los discursos, escapándose de las clasificaciones. Me parece que el intento de romper la clasificación propone un espacio para la poesía. Ahora entonces, para contarles un poco
sobre la clasificación y los herbarios, como me daban ganas de contar que los herbarios surgen hace muchísimos años, allá por la Edad Media. Yo no soy botánica ni especialista, esto es lo que investigué. Quizá haya alguien que sepa mucho más que yo de esto, y si puede aportar, es súper bienvenido. Pero en un inicio, no aparece con ese nombre, pero sí empieza a diferenciarse las hierbas medicinales, que son las hierbas y sus usos, ¿no? Para la salud de las personas, y otra clasificación que se arma como dos universos de clasificaciones, el de las hierbas medicinales y el de los usos para el conocimiento y la enseñanza de la botánica. Después, a partir el primer herbario parece ser, yo no sé si este dato es así, pero parece ser que lo armó un italiano que se llama Luca Gini, que era profesor botánica de la Universidad de Bolonia en 1551, y me pareció re linda la historia, porque él pegó plantas secas sobre papel para enviarlas por correo. No es que él se las armó para tenerlas para él se ve que necesitaba mandarlas, y entonces ahí hizo como este herbario, que fue el que después, el modelo que después se siguió usando, secar las plantas, las hojas secas, para después pegarlas y nombrarlas, ¿no? Como en un intento de conocerlas. El que usó la palabra herbarium por primera vez fue Linneo, como en el siglo XVIII, y es su clasificación la que se ha usado por más tiempo, que sería toda colección de especímenes vegetales preservados en forma permanente para fines de estudio. Esa es una hojita, unas hojitas que no sé de qué son, pero que son recolectadas por Linneo. Entonces, tenemos este universo de conocimiento en donde la manera de comprender el mundo es clasificarlo. Es muy importante en realidad. Los niños muchas veces lo primero que hacen es armar clasificaciones. En la historia de la humanidad también, para poder conocer hay que clasificar y armar grupos y especies, pero lo que sucede a veces es que en esa clasificación, que es un modo muy válido del conocimiento, se terminan parcelando pedacitos de la realidad, como que las cosas a veces quedan muy encorsetadas, como si fueran mariposas atrapadas con alfileres en un cartón. Y de repente esta muestra tiene una propuesta que a mí me parece más poética también, porque lo que trata de mostrar es el vuelo de la mariposa, no es una mariposa que está apresada. Y bueno, y ahí si empezamos a pensar, ¿estoy hablando mucho? No, ¿sigo? para nada. Para nada. Cualquier cosa me detienen, porque... Estaba pensando qué voy a decir después de todo esto, pero voy a quedar acotadísimo y... No. Nimiedades, después vienen nimiedades de mi parte. Ni tu edad, no vas a contar cuántos años tenés. Bueno, esto hacemos stand-up también, dale, si quieren, sí. cualquier cosa vía Zoom, después les pasamos bien. Estos herbarios que tienen que ver con la clasificación, aparecen otros también, como el de Emily Dickinson, que es un herbario muy famoso, que ahora está en la biblioteca de Harvard, de manera digital, o sea, ustedes pueden entrar a verlo. Ella, desde los 9 años, recolectaba flores del jardín y de la zona donde ella vivía, y lo han llamado un herbario poético, que también es algo que se estila mucho a hacer, en generar más una imagen bella con las hojas y las plantas, porque hay algo ahí que se vuelve como... La belleza es muy difícil de explicar. Uno puede explicar la conformación de una planta, de hablar del pistilo, pero lo que produce un pimpollo cuando abre una flor es de otro registro. Me parece que ese otro registro también es el que por donde va Fede. ¿Sigo? Siga. Perfecto. Entonces, la clasificación, en este caso, de las malezas, toda la literatura con la que nos hemos encontrado, las nomina como, bueno, malas hierbas, hierbas destructoras, yuyos, plantas indeseables, cualquier especie vegetal que crece de forma... donde estoy leyendo, crece de forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el ser humano.
¿no? En general son agrícolas o jardines, ¿no? Son una molestia, hay que eliminarlas. Y incluso hay una ciencia que se llama la malherbología, que me impresionó mucho, porque es una ciencia creada para el estudio de las malezas, para hacer un diagnóstico, para poder eliminarlas, ¿no? Yo no sé cuántas ciencias se crean para eliminar lo que está estudiando. A mí eso me provoca un espanto, porque me parecen muy bellas además las malezas. Yo creo que lo que hace Fede es correr la mirada de la maleza como planta que debe ser exterminada, arrancada, combatida, diagnosticada, ¿no? Y la lleva hacia otro lugar. Todos esos discursos, además, a mí me resulta como que toda esta nominación de las malezas, en este sentido, tienen como el peso del discurso religioso, cuando hablan de la maldad de la planta, el peso del discurso militar, cuando hablan de que hay que combatir y eliminar y ganar territorio, ¿no? Como toda esa terminología que viene de otros lados, y también del discurso médico, cuando dicen que hay que diagnosticar para poder eliminar. ¿No? Sumaría una que encontramos, Dale, que es dale. la de, me meto así, Sí. de área infectada. Área infectada, Entonces, esa en el médico también. En el tambores discurso entrarían en el médico. discurso médico, el área infectada. Sí. Y haría una acotación a esta placa que estamos viendo, que es a la del área militar, ¿no? Que es el video que se puede ver en YouTube que acompaña a la campaña del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre la combate en la Margarita de Piria, que el comienzo es maravilloso, donde con un sonido de arma, ¿no? Dispara hacia las flores, ¿no? Que trasciende completamente a... Es el recurso ese que la que va en estética, sintonía. incluso, ¿no? Donde florece la margarita, no comen las vacas. Campaña de control de la margarita de Piria. A mí me parece gracioso esto. Pero es muy serio, no es gracioso. Esto es un combate real. La margarita de Piria tiene en un listado del INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas del Uruguay, está catalogada dentro de las plantas con tolerancia cero. Es como que es un universo que claro, que tiene que ver con el control de los seres humanos por ganar terreno a la naturaleza para cultivar o para crear jardines. En ese sentido son plantas no deseadas y plantas que están fuera de lugar, porque vienen a ocupar un lugar que sería o para un cultivo o para una planta que de algún modo otros valoran como más bella o apropiada para un jardín. Entonces, lo que a mí me gustaba así como para hacer como un redondeo de esto que yo les decía de la poesía y de la clasificación, yo hice como unas notitas porque a mí me parece que la poesía toca lo inefable, aquello que no se puede decir, lo que es inaprehensible, no se puede capturar, esconde un misterio y nos lleva a los confines del sentido, como los mapas, como las islas esas escondidas. Y donde la maravilla se intuye, pero no se revela del todo. Hay siempre algo que se termina escapando. Me parece que ese es un modo de conocer el mundo también, y que es el que propone esta muestra, donde lo que se mira es la belleza, y se rompe la clasificación de la maleza para poner la mirada en otra cosa. Y creo que la mirada y la potencia de la mirada es creadora de sentido y creadora de lugares, para las cosas y para las personas en general. En este caso hay un ofrecimiento muy bello, porque hay una mirada muy bella hacia este universo de plantas, que las sacan de ese lugar tan que si estuviéramos en la Edad Media podrían quemarlas en la hoguera. Y la clasificación lo que hace en realidad es generar un discurso rígido, encorsetado, una nominación que encierra y encasilla y se basa en parámetros encuadrados dentro de un discurso que se vuelve inflexible y que de algún modo nos proporciona la ilusión de que las cosas se pueden aprender, aprender en el sentido de agarrarlas, y de repente las cosas son un poco más difíciles. Y para terminar, lo que quería decir era que dos cosas que me gustan mucho. Una, que la margarita también, este herbario conserva un universo de la fantasía, como el que le conserva un lugar a las flores que no es
ese de las plagas, sino el universo, por ejemplo, en el que la margarita es aquella flor que se puede deshojar, y uno le dice, me quiere mucho, poquito y nada, para saber si el enamorado está teniendo deseos o no. Y por otro lado también deja que el diente de león, que vieron los panaderos, que son los pompones que se forman después de la florcita amarilla del diente de león, salgan volando y uno pueda soplarlos y pedir deseos. Está contenido ese universo del deseo y del amor en estas plantas, que como malezas han sido catalogadas como indeseadas y rechazadas. Eso es lo que a mí más me interesaba decir. Maravilloso. Y ahora, ¿cómo sigo después? ¿Cómo seguimos después? Seguimos entre todos. Seguimos entre todos. ¿Alguien quiere decir cosas? Vero preguntaba si eso es actual, si no me equivoco, y supongo que se referiría a... y el diente de león se come, si hay una particularidad. Yo en esta cuestión de la dualidad entre la maleza y la bueneza, ahí utilizo un término de Rapoport, un docente, investigador argentino, que entre otras cosas estudia el poder comestible de muchísimas de las plantas que catalogamos malezas, incluso habla de que muchas de las áreas que se consideran infectadas en realidad, en alguna de las citas que encontramos decían que descubrían al azar en campos en teoría infectados una cantidad enorme de plantas que eran comestibles. Ahí también me parece también importante citar a Alejandro Sequeira, que también fue uno de los colaboradores que ha tenido este proyecto y que en el texto que está en el catálogo... que es precioso, es muy precioso el texto. Ahonda de manera muy interesante en este tema, y que también es bien simbólico que Alejandro esté presente también porque sus investigaciones y sus publicaciones también en parte están vinculadas a esa cuestión, incluso en su libro de hierbas tiene muchas recetas de comidas hechas a partir de malezas, ¿no? y de yuyos y de este tipo de cosas. Sí, porque ahí se genera una contradicción también, o una paradoja, que es que las malezas se combaten para que se pueda cultivar, pero también, como dice Rapoport, hay una gran cantidad de malezas que son comestibles, pero que no están valoradas. Bueno, está la historia de la avena, ¿no? Sí, hay especies que fueron consideradas malezas y que hoy están en el otro bando, si vamos al término militar, como la avena y como la zanahoria también. Y el nabo, ¿no? El nabo creo que también. Hay varias que son interesantes también como esas cuestiones, o como también en realidad lo que les cataloga como malezas es que van a contrapunto del fin utilitario o esa visión antropocéntrica en realidad de por qué están ahí. En la pregunta que creo que hacía Verónica sobre si es actual, si no me equivoco, sobre la margarita de Piria, actualmente la margarita de Piria es plaga nacional. Y el texto de esa ley que forma parte de la muestra, es una de las piezas de la muestra, es este texto y esa declaración de plaga. Y bueno, y en realidad para empezar a hilar y para empezar yo a tomar un poco la posta de ahí vemos tu exclamación, Verónica. Le digo porque algunos están viendo el chat, los que están viendo la versión grabada no ven el chat. Para entrar yo a hablar un poquito, pero ahí te invito también, por favor, que me vayas también interviniendo y pensando un poco en el orden que construyó Virginia de una manera tan interesante. Lo primero creo, siento que con nuestras caminatas, porque estas son malezas, y quería acotarles y centrarles, que son malezas de un territorio que habitamos y que está presente en nosotros, y que ha estado presente en nuestra obra también, porque ha estado presente también en las obras literarias de Virginia y en nuestras vidas, que es el área hoy llamada Ciudad de la Costa, en el cual conocemos desde la época en que eran balnearios, y que ambos, de alguna manera u otra, vimos también la mutación de ese espacio, y que fue considerado, y que es hasta hoy día considerado uno de el crecimiento demográfico más grande de Latinoamérica, en los años 90, con un crecimiento casi del 100% en pocos años.
atando cabos y atando anécdotas, ambos fuimos testigos justamente de esa transformación y vimos la previa, el durante y lo que pasa, ¿no? Lo que pasó posteriormente a eso. Y estas malezas son Yo oriundas cruzaba de el ese lugar. campito para ir a la escuela. Bueno, en realidad había todo, si hablamos de cartografías, había toda una cartografía de campitos y de baldíos, o sea, de senderos, que ambos, ¿no? O sea, también había toda una serie que se fueron desarmando, ¿no? Se fue desarmando toda esa red de comunicación cuando se empezó a llegar gente, pero sí, había, ¿no? Yo también tenía 3 cruces de campitos para llegar, digamos, de una manera mucho más franca a lo que hoy en día es el centro de Lagomar. Y sí, y bueno, y también esos lugares, también otra cuestión que podría ser, sin apelar a la nostalgia, porque me parece que tampoco es una voluntad nostálgica la muestra, sino que es entender cómo gestionar esa transformación, creo que natural. Esos baldíos eran nuestros centros culturales y deportivos en la infancia, ¿no? Cada grupo de niños teníamos nuestra canchita en el baldío de la esquina, o teníamos varias, era un circuito de estadios de fútbol por todos lados. Y bueno, y ahí fue donde construimos este proyecto, que en realidad tiene ese eje conceptual de hablar de esa transformación, de cómo el pavimento y la ciudad genérica se fue comiendo las particularidades de una zona, que durante mucho tiempo lo tuve en la cabeza, pero no sabía de cómo hablar, o tenía capaz imágenes de un abordaje más documental, pero que sentía que no estaba presente. Una de ellas capaz que es cerca de casa, en la calle BQ, para los que son de la zona, es una calle, una de las tantas calles de lo que hoy es Ciudad de la Costa, que al principio era una calle de balneario y que después se transformó casi en una avenida de balastro con pasaje de camiones y con vecinos masticando polvo, ¿no? En una nube de polvo constante. Y tengo esa imagen, tengo imágenes así, ¿no? de los vecinos y hasta en mi caso también, inundados por esas nubes de polvo. Y bueno, y ni que hablar también de imágenes que nos quedan impregnadas, desde cómo desaparecieron las dunas de Lagomar, o las grandes inundaciones que empezaron a existir también, primero en los 90 y después en los 2000, ¿no? Están íntimamente vinculadas a toda esa transformación tan grande. En esa búsqueda de tener ganas de hablar de eso, pero no saber cómo, encontré esta gran alegoría, metáfora, ¿no? Naciendo las cunetas, que son estas plantas que siguen, ¿no? Son un foco de resistencia. Ahí metiéndome un poco en estas reflexiones de Virginia, me quería centrar que también en una de las cosas que encontramos, también en una pesquisa de citas, encontramos varias notas de ingenieros agrónomos, sobre todo en el Observador, y había una maravillosa, por ejemplo, le encontramos en una página argentina que decía, ¿no?, cómo los ojeros no pueden con las malezas, y cómo hoy en día ya las últimas mutaciones resilientes de las malezas hacen que sean muchas de ellas resistentes al glifosato. Entonces es como que les tiraron una bomba nuclear y siguen vivas. Sí, hay muchos videos, yo vi algunas charlas científicas en donde la charla se vincula con el diagnóstico de la maleza desde bebé, digamos. Cuando empieza a nacer, yo no sé nada de los términos de las partecitas de las hojitas, pero cómo reconocer la maleza apenas empieza a aparecer para eliminarla antes de que crezca. Hay todas unas charlas de científicos que son larguísimas que se dedican a eso, a explicar cómo reconocer los distintos tipos de malezas y las variedades desde que arrancan las primeras hojitas y brotecitos. Estaba intentando recordar que es una de las citas en las cuales, en una de estas notas que decía que bueno, en lugares donde ahora te leemos, Maite, dame un segundito que quiero hilar esta idea, que decían que como es que sojeros que decían que si antes teníamos campos de soja con focos de malezas, ahora tenemos que hablar de campos de malezas con focos de soja, ¿no? O sea, que como que asumían una batalla perdida, yo encuentro como en ese camino que en principio fue de encontrar una belleza, ¿no?, total, después me empecé a encontrar justamente como en estas plantas habitan esas dualidades tan potentes, ¿no? En esa sutileza convive esa capacidad de tener este tipo de cuestiones.
Dice Maite, dice que también hay corrientes arqueológicas que entienden a la maleza como parte del ecosistema propio de la huerta. Sí, sí, definitivamente, y tiene que ver también con otras coyunturas, y hay pila de bibliografía que está vinculada a eso. Sí, por ejemplo, tengo otras frases de otras personas que se han vinculado a las malezas desde otra posición, por ejemplo, como Labrada y Parker, que dice que maleza es un concepto relativo y antropocéntrico, pero en modo alguno constituye una categoría absoluta. Como en todo en el mundo, hay muchos seres que piensan de modo distinto en relación a lo mismo. O maleza es una planta cuyas virtudes aún no han sido descubiertas. Esa es de Rudolf Waldo Emerson. A ver que tenía una consulta por acá. Y bueno, entonces quería atar estas cuestiones porque también nuestros abordajes fueron también de nomadeos, de paseos, y fuimos construyendo, creo que también en otra capa, es una cartografía de las malezas y de las cunetas de la zona hoy conocida como Ciudad de la Costa, en donde, lejos de mirar los jardines cuidados por los vecinos y por la obra de los jardineros, nos deteníamos en los intersticios que quedaban entre el pavimento y esos jardines, y nos seguimos viendo en eso, cómo van cambiando las estaciones y cómo van floreciendo y cómo van brotando en las cunetas, en los pocos baldíos que quedan, en los zanjones, y así fuimos construyendo también, y fue naciendo también esta muestra, y que bueno, y que con esa particularidad de estar acotada a hacer malezas que nacen en ese territorio, porque bueno, la siento un foco de rebeldía, de esta idea de quién invade a quién, y de cómo es, y de cómo también pensar en o hacer un abordaje poético sobre esa transformación, y sobre todo, no, en lo personal, no es en una cuestión, como decía, la nostalgia no es en el anhelar la vuelta a los viejos balnearios, porque sería casi que estar a contrapunto de entender las transformaciones naturales de las urbes, pero sí de la transformación desregulada y con falta de gestión ¿no? de todo ese proceso. Que por las dudas digo que esto trasciende completamente a partidos políticos y todo, porque es algo que viene en un derrotero desde los años 80 para acá, y que bueno, que se ha sido un cúmulo de decisiones que llega a este tipo de cosas, por ejemplo, de que hoy en gran parte tengamos un área de gran deforestación, donde se han roto las características tradicionales de esos paisajes que originalmente también surgieron en una mixtura entre el hombre y la naturaleza. Me refiero a las forestaciones que generaron el Pinar, o que generaron Solimar o Lagomar, o a la construcción misma de los lagos, que generan un ecosistema en vínculo constante entre los vecinos y entre el hombre y la naturaleza, y que hoy, ¿no? Se ha encontrado, por ejemplo, en el que algunos de los lagos están declarados como uno de los lagos en particular está declarado como irrecuperable, y bueno, tenemos una gran deforestación y bueno, y un avance notable del pavimento. Todo eso en realidad no está explícito en la muestra, pero sí está implícito en cada una de las piezas que integran esta obra, que viene construyéndose ya desde hace un tiempo, que durante mucho tiempo fue exclusivamente herbario. Ahí que Virginia fue también muy responsable en esa cuestión de pensarme y de pensarnos, en saber de que era mucho más allá que un herbario, y donde empezó a entrar esa capa de la oda a jugar, y que bueno, y que también desde los comienzos, y cuando ya estaba en una carpetita, yo creo que fue por el 2017, pensé en este espacio, sobre todo porque creo que es una sala y es una casa que tiene también un marco conceptual enorme, que es esa lucha terca que tuvo Zorrilla contra el espacio, hoy consolidado y transformado en un barrio de élite de Montevideo, pero en su momento creo que fue el primer poblador de esta zona, y que algunas anécdotas desde la época lo plantean como un loco, porque cómo te vas a vivir ahí en esos lugares donde el viento, nadie quería venir, sobre todo por lo difícil desde el punto de vista climático que era estar acá, y no solo hizo su casa, sino que luchó tercamente en la construcción de este jardín, en el cual habitan muchas de las plantas actualmente que plantó el propio Zorrilla, luchando contra las inclemencias del tiempo. Y bueno, y además la sala convive, nosotros ahora estamos
nosotros mirando de frente a un gran ventanal que es como casi que la sala se mete como cuña dentro de ese jardín. Y desde ese momento sentía que este era el lugar donde tenía que aterrizar lo que fuera a pasar de esta muestra. Que en esos momentos, desde ese momento hasta ahora, la muestra se ha transformado también. Capaz que hay 4 o 5 piezas que integraban aquella carpeta que presenté, que hoy están presentes aquí. Pero también fue madurando también la idea, producto también de planificaciones y de agenda, fue madurando la idea de llegar hasta aquí. Y sí. No, que de alguna manera es como darle un lugar de exposición, exponer, darle un lugar para hacer miradas con otra perspectiva, porque las mismas plantas que se combaten son estas, que fueron fotografiadas y reveladas sobre hojas también de malezas, o sea que hay algo de eso que pretende erradicarse, que en la muestra ocupa un lugar de muestra, ¿no? de belleza, de mostrar otra mirada. Unido un poco a lo que dice Virginia, ya también porque estaba yendo por otros caminos y vuelvo un poco también a meterme en otra capa que me interesaba abordar un poco en este encuentro, que es sobre los procedimientos. En realidad yo desde el 2012 vengo trabajando con experimentación con procesos alternativos enfocados en técnicas que intento que sean sustentables, de bajo costo y que estén vinculadas al entorno en el que habito, y ahí empecé a trabajar con explorar los poderes fotosensibles de la clorofila. Desde ese momento hasta acá ha sido todo un camino intuitivo de ensayo y error, abrazado a lo empírico, y si hay algo que ha pasado desde ese momento hasta hoy es que no he encontrado un patrón de conducta. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que no todas las especies reaccionan, y no todas las especies que reaccionan de la misma manera. Algo que ya me había encontrado en el proyecto El extraño caso del jardinero, que empecé a desarrollar en el 2013 a través de redes sociales y que después se expuso en el 2016 en el EAC, es que también tenía como una vuelta poética, y que capaz que es el germen de esto, es que las plantas más pomposas del jardín, por lo general no eran las que daban resultado. O incluso también me pasa que desde que la gente o determinadas personas conocen que trabajo con esto, me traen alguna planta, mirá, viajé y te traje tal especie, mirá la rareza que hay acá. Habitualmente esas especies así no han tenido un buen resultado desde el punto de vista fotográfico. Sin embargo, las plantas, capaz las de segundo plano, las no tan consideradas, los yuyos, el yuyito que nace en el cantero y que no sé qué, era el que generaba cosas maravillosas desde el punto de vista fotográfico. Entonces eso también está presente, y quería destacar eso, que además de la belleza formal, de la belleza conceptual, que siento que también está presente y que lo desarrolló Vicky de una manera re interesante en todo esto que estamos hablando, está esa belleza del potencial fotográfico que está inserto, claro, que vive, que convive adentro de estas plantas, y que hace que cada cuneta sea un universo fantástico. Y bueno, y esto lo digo yo porque capaz que él no lo dice, pero la tenacidad de alquimista de probar una y 1000 veces para que el revelado salga con la luz del sol, y a veces sale precioso y a veces no sale, ¿no? Y hay que hacerlo para que quede una hermosura como esta que están viendo. A veces hay varias pruebas y no todas quedan. Por lo general, y en el anecdotario cuenta que cada vez que invité a Virginia, dije, mira, creo que hay una pieza que está pronta, vamos a ver qué sucedió, vamos a ver qué pasa. Ese momento fueron rotundos fracasos, o sea, y también, y tiene que ver un poco con ese ensayo y error constante. Que una pieza puede llevar un día entero. O más. Sí, en realidad acá hay piezas que capaz que un día entero sería, un día entero de trabajo sería
una pieza, digamos, el proceso más rápido en realidad. En los abanicos de trabajo técnico a la hora de abordar este trabajo, el sol y cómo estas especies reaccionan al sol es importante. A la hora de trabajar también desde el punto de vista en esta técnica, en realidad también intenté dar otro paso, que es el ver cómo trabajan de manera asociadas en estos soportes a modos de papeles, de grandes soportes, y ahí hace también que haya algunas especies que de manera individual funcionan correctamente, pero que no funcionan de la misma manera cuando se están trabajando de manera asociada. Entonces también ahí el margen de trabajo se hizo más difícil. Me metí en ese baile solito, con la intención de que se fuera hacia este lugar esa búsqueda. Y después también, que más allá del sol también hay como un universo de variables que también intento trabajar, que tiene que ver con, digamos, con un espectro lumínico que va más amplio o que también complementa el sol, la humedad relativa del ambiente, la humedad particular de las hojas, el calor de las superficies. También cuando trabajo al aire libre hace que en todo momento no pueda hacer por defecto, en cualquiera de las condiciones, esté trabajando en condiciones más de laboratorio, porque a veces trabajo sistemas mixtos, a veces de laboratorio, a veces más un laboratorio al aire libre. Hay un cúmulo de gestos que son irreproducibles o que hacen que la obra sea siempre única por defecto, que no puede hacer dos obras iguales, ni siquiera podría ser similares, podría estar acercándose alguna cuestión sobre esto. Y bueno, y también hay la sala invitaba también a hacer algunos juegos formales, como trabajar a otras dimensiones también. Invitaba y exigía, siento que es una sala, por lo menos en mí sentía que tenía que hacer algo que estuviera, me siento muy agradecido de poder estar exponiendo esta sala. Ahí están viendo dientes de león revelados en hojas de cartucho, ¿no? Exactamente. Y bueno, y también en eso del agradecimiento sentía también que, ¿no? de que había que pensar determinadas... A ver, tengo una pregunta por el chat. Hay preguntas... que es un trabajo artesanal minucioso. Sí, yo sumaría también que es minucioso y azaroso también. Laura, ante la acotación esa. Y precioso, que todo te lo mismo igualito. Y bueno, y hay algunos recursos. Muchas gracias, Maite, por tu mensaje por interno. No lo voy a leer. Me da pudor leerlos también. Pero hay algunas decisiones también que fui tomando también en ese proceso, les decía, de este lapso también de que Herbario durante mucho tiempo fue una carpetita. Con él viajé a Buenos Aires. Eso también me dio un impulso interesante en revisiones de portfolios para traerlos. También, bueno, fue durante mucho tiempo proyecto, presentado también aquí en el exterior. Y a la hora de tomar cuerpo ya en sala, creía que también que el proyecto tenía que amalgamarse o tomar decisiones en función del espacio. O, por ejemplo, hay un espacio muy particular para los que no conocen la sala, tiene esa particularidad, y para los que no conocen también, que es un gran desafío, es un área quebrada que tiene la sala, y ahí capaz que también se metió el arquitecto un poco también a pensar espacialmente cómo responder. El arquitecto él. El arquitecto que me habita. No tiene por qué saber el arquitecto que me habita. Claro. La otra voz del arquitecto, a que no fuera una muestra genérica, sino que la muestra también tuviera partes, capas que estuvieran hermanadas, no solo conceptualmente, sino espacialmente con la sala. Y bueno, hay algunas decisiones que fueron naciendo producto de particularidades de la sala, como por ejemplo ese quiebre que invitó a pensar una parte particular de la obra en función del espacio. Y después lo otro, el jardín, que ahora después creo que por acá tengo algunas piezas también, que era que el jardín no quedara como una cuestión anecdótica, sino que el jardín formara parte de la muestra, este jardín, digamos, gestado, como les decía, por Zorrilla. Aquí hay uno de los dientes de león, no me acuerdo por dónde tengo aquí tengo.
hay obras que se fueron a vivir al jardín, que van a vivir en el jardín, están a la espera de que abramos la presencialidad para que empiecen un proceso en realidad que es de convivencia entre el jardín y la obra. Estas obras tienen una particularidad, todo lo que tiene que ver con estos revelados, que son obras que están vivas por defecto en realidad, que con determinados cuidados son obras que, por ejemplo, yo de la serie del jardinero tengo piezas que ya van a tener la edad de Valentín, a quien está dedicado el proyecto, que Valen ya tiene 9 años, y que están en todavía son visibles, aunque van transformando su coloración. Pero exponerlas directamente a la luz ambiente genera sí, ahí está la pregunta de Roberta, genera una transformación total. O sea, al estar expuesto directamente a la luz ambiente, esta obra va a estar transformándose y mutando, y seguramente muchas de ellas es posible que se desvanezcan. Además, no solo ese sol, sino también las condiciones humídicas que van a estar cambiando, posiblemente, no sé, yo hago hipótesis de que la humedad y los hongos harán su trabajo sobre las especies. Y que Ahí yo voy comentando qué vemos, Bien. ¿querés? Esos son colas de zorro en hojas de hiedra, porque es lindo que se Bien, que sí, tenés sepan, razón, ¿no? bien, puedes ir haciéndose. Sí, sí, mientras cuando hagas un huequito yo digo lo que está, lo que se ve. Y, Esto es una hoja de hiedra con una flor muy preciosa que no sé qué es esto. no me acuerdo, creo que ese es un diente de león, Sí, no me equivoco, puede es un ser. diente de león. Y sí, o es un girasol maximiliano Hoja de hiedra. en una hoja de hiedra, y es de las que habita en el jardín, y como les decía, en realidad eso va, ojalá que en la presencialidad ustedes puedan ir paseando por el jardín, contemplando el jardín, están como perdidas, es una invitación a que hagan también su propio recorrido exploratorio por el jardín, y que puedan ir viendo, cómo es las transformaciones, incluso porque son obras que van a ir mutando, y bueno, las vamos a ir registrando, pero que al mismo tiempo también es muchas que van a quedar, es posible que queden completamente en el desvanecimiento total, y que a su vez también esas acciones que se generen van a estar íntimamente relacionadas con el jardín en sí mismo, porque si yo las colocara en mi jardín o posiblemente en el jardín de Virginia, serían las acciones, posiblemente tuvieran variantes, porque no es la misma la incidencia de la luz, de la humedad. Aquí no sé cómo jugará también el aire salado que está presente, ¿no? Constantemente en la sala del museo, y bueno, y esas son obras que invitan también al espacio público. Y ya de paso digo, es una obra al espacio público, perfectamente la podríamos cumpliríamos con los protocolos, ¿no? Contemporáneos, o sea, ¿por qué no recorrer el jardín del museo? Podría ser una alternativa, y además de lo amplia sale, miren lo amplia que es, ¿no? Todos los metros cuadrados que hay aquí, y me muerdo así para no hacer más comentarios, pero ustedes saben que hace ese gesto. ¿Qué sucede con las piezas cuando termine la muestra? ¿Volverán a las cunetas de donde salieron? Es una buena pregunta, y bueno, veremos. Eso puede ser La idea es una que buena vayan idea. Pablo mutando. Núñez, sí, va a ir mutando, sí, las obras van a ir mutando, y no sé cómo van a terminar. Puedo tener una vaga idea de cómo pueden terminar, en función de qué lugar del jardín están y cómo les incide, cómo están vinculadas al sol y a las otras condiciones del clima, pueden generar cosas diferentes, pero no sé cómo van a terminar estas obras. Será tema para que podamos hablar, si quieren, si ustedes vienen, acá hay registros, iremos compartiendo registros también. La idea es ir compartiendo registros de la transformación de estas obras. ¿Esta qué flores? ¿Esa qué flores? Estos, si no me equivoco, son margaritas de piria. Margaritas de piria en hojas de taco de reina. Este es un senecio, también esta planta es el senecio mariamole, es muy combatido porque las vacas, por la ganadería, porque son tóxicas para las vacas, se intoxican las vacas. Y por otro lado son de las posiblemente más bellas de las que nacen ahí en las cunetas. Tienen
una mini Margarita hermosa, que aquí está también presente. Vos me fuiste escuchando más o yo no sé que me puedo haber Yo perdido creo en que el es un buen camino. momento para que hagan preguntas. Sí, sí, yo creo que sí. Yo me puse, perdón, porque en un momento empezaron surgieron muchas, se habilitaban, voy a hacer una cosa. Sí. Sí. Yo les acabo de habilitar para el que tenga ganas puede abrir micrófono y puede hacer consultas. Para, para, para los que no, voy a abrir así. Ahí no. Los que prefieran pueden ir, ahí nos vemos todos, por ejemplo. Vamos a hacer una cosa, un momento, para así nos vemos todos. A ver, se ven muchas caritas, se ven muchas que están con el video apagado, ¿no? Pero les agradecemos a todos que anden por ahí. Adiós Maite, ahí te estamos viendo. Un saludo. ¿Tenés preguntas, Maite? Los que quieran poner video, no es obligación, pero ahora tienen la posibilidad. Sí, hay muchos comentarios sobre la apertura de los museos. Eso, por supuesto, que no depende de acá, del artista. Y no solo que no depende de mí, sino que tengo la misma información que posiblemente tengan ustedes el día de hoy. Así que, lamentablemente, no puedo hacer mayores comentarios al respecto, que tengo muchísimas ganas, y la única acotación que podría decir es que creo que previo a esta pandemia no había lugar para encontrarse con uno mismo que era una sala de museo, ¿no? Porque uno podía recorrer, ¿no? Solo, ¿no? Se cumplen, ¿no? Salvo algunas cosas puntuales, como ir a alguna inauguración o ir a ver a Picasso, después uno recorre solo la sala. Creo que estaba haciendo el ejercicio de memoria que todas las veces que vine al Museo Zorrilla a ver muestras maravillosas, las recorrí en la más absoluta soledad. Así, Maite tiene una pregunta. Activa. Hola, gracias por esta tertulia. Capaz que es atrevida mi pregunta. Yo quería saber si nos puedes contar, capaz que es un secreto, el proceso un poco, porque yo soy súper ignorante en esto y me parece magia, o sea, me parece que pero seguro que hay explicaciones y capaz que nos puedes contar un poco para los ignorantes como yo, un poco de esa explicación detrás de la magia. Hay parte de las cosas que las cuento o dejo como aprovechando, mira que tengo como miguitas de pan para que sigan en el bosque si querés hurgar también. Y después hay otra parte y es que bueno, que esta actividad está siendo coorganizada por Espacio de Hiedra, donde doy talleres también. Talleres se ríen varios. Pero contá un poquito. Pero sí, por supuesto. El principio de trabajo en realidad es la fotosensibilidad que nos habita y que nos rodea, desde nuestra piel hasta la cartelería que venimos por la Rambla ahora y ves cómo la cartelería se decolora en función de cómo le llega determinado espectro lumínico, hasta la madera capaz que reviste, capaz que algún mueble al exterior y se va transformando. Si salís al parque, al jardín o lo que sea y levantás una maceta o levantás una piedra, del pasto podés ver que queda la silueta de esa piedra que dejaste, o yo tengo el recuerdo bien cabal de ejercicios de la escuela, del ejercicio del porchito, que ya se lo cuento y algunos me miran, ¿no? De poner un porchito, un sticker en una hoja y dejar esa hoja en la planta, y después al tiempo lo sacás y ves que queda la silueta ahí, o la pulsera, aquí en otro lugar, la pulsera o el reloj en la piel, ¿no? El principio de trabajo es ese. Desde ese es el punto de partida genérico. Cuando empecé a trabajar ahí en el 2000, como les contaba, 2011, 2010 empecé a trabajar, 2012, 2013 los primeros resultados, no existía bibliografía, sí algunas referencias de autores, tanto clásicos como contemporáneos. Ahí una figura muy importante fue John Herschel, que fue un investigador maravilloso del siglo XIX que generó, entre otros inventos, el cianotipo, pero sobre todo la antotipia, que es la experimentación con la fotosensibilidad de pigmentos naturales. Entonces John Herschel es una referencia bien importante, y después lo que fui generando ante la falta de bibliografía, no fue por snob, fue empezar a generar dinámicas propias de ver qué sucedía.
y ahí yo, además de trabajar con el sol, trabajo con condiciones de laboratorio, intentando generar determinadas características de espectros lumínicos, y ahí fui surgiendo el abanico de procesos. Pero en sí, siendo como cerrando esta parte, todas las fotos que integran la muestra fueron originalmente sacadas por el celular, porque eso para mí es sumamente importante también encontrar esos universos. En épocas se habla tanto de la grieta, ¿no? De las grietas ideológicas y todo, en fotografía, y lo hago a modo de chiste, por lo tanto está la grieta entre lo analógico y lo digital, están los que defienden la fotografía de rollo y la digital. Creo que conviven, hay cosas que conviven maravillosamente, y a mí hay dos cosas que me fascinan. Por un lado es la democratización maravillosa que trajo la fotografía digital, por eso intento celebrarla tanto en mi trabajo como en los talleres que brindo, y en particular de sacarle provecho a cualquier tipo de herramienta. Por eso intento trabajar, por ejemplo, esta muestra fue hecha enteramente con celular, las tomas. Y después lo otro es lo que pasa después, que es como volver a recobrar la magia de lo alquímico del revelado, que bueno, que eso ahí es la migración de transformar a partir de una foto digital, construir una pieza que cumpliría las veces de un negativo, y después, bueno, proyectarle un espectro lumínico, a veces solar, a veces también con otros tipos de espectros lumínicos, a través de ese negativo, hasta que lleguen estas malezas, y que después las malezas reaccionen a veces como uno quiere y a veces como ellas quieren. Por ahí más o menos, Maite, pero ahí además te tiré algunos autores ahí que también, si te interesa, podés hurgar también. Y después puedes pasar por Espacio Hiedra, y espaciohiedra.com también. Si quieren, está abierto el chat, si quieren, y también, si quieren, como Maite, está bueno, como Maite rompió el hielo, eso es fundamental. Sí, y hablen, así les escuchamos las voces. Voy a pasar a otra pantallita, así a ver también, que tengo varias caritas ahí. Veo muchas caras conocidas que les mando un abrazo grandote, y veo otras que no conozco, también, como Maite, que no nos conocemos. Maite también. Y yo la conozco. Vos la conocés a Maite. ¿Qué más contarles? No sé, pero pregunten, si no nos quedamos acá mirando. Bueno, que el herbario de Virginia no podemos decir nada, pero... Bueno, puedo decir sí. ¿Sí? ¿Podés decir? No, puedo decir que mi herbario en realidad en principio es una novela para niños que está ambientada en el universo de la naturaleza, y que sería muy precioso que además después pudieran ellos construir su propio herbario, salir de paseo y juntar hojitas y flores para pegar, y contar allí dónde las encontraron, con quién las encontraron, inventarles una historia, porque las plantas tienen leyendas, algunas las conocemos y otras no. También podemos darnos el permiso de inventarles historias a las plantas. El mío es un herbario para niños, y es escrito, y ojalá que sea libro en un no sé cuándo, en un momento va a ser. Roberta pregunta que el montaje estaba previsto para marzo. Sí, la muestra iba a ser expuesta en el 2018. Después hubo unos recortes, bueno, cambios de agenda que implicaron pasarlo para marzo, a fines de marzo de este año. Y estábamos el viernes 13, cuando estaba el viernes 13 de marzo, yo estaba haciendo preparativos ya, porque entrábamos a fin de la otra semana, entrábamos a montaje aquí. Y el lunes 16 creo que fue que llega el mensaje de que estaban cerrados los museos, y después en mayo, bueno, nos llega la información de montar, y bueno, con todo el equipo de trabajo montamos y dejamos todo pronto, cumpliendo con los plazos que nos pidieron. El 27 de mayo estaba pronta la sala, la miramos, le sacamos fotos y la cerramos. Fue una cosa bastante particular, y sigue siéndolo también un poco. Pero bueno, desde ese momento la sala está expectante a tener noticias, y sobre los plazos expositivos, y bueno, yo lo que no quiero hacer mayores comentarios, pero yo lo que espero es que los plazos expositivos corran a partir de
que se abra al público. Ese es mi anhelo y es lo que supongo que tiene que pasar. Pero no hay novedades, en realidad es todo muy incierto. Sí decirles que bueno, que era me parecía que bueno, que una de las cosas que se manejaba ya desde ese momento era era muy dificultoso pensar en hacer actividades presenciales grupales. Y bueno, justo por eso, hoy llueve, así que estuvo bien, se quedaron cómodos en sus casas. Calentitos. Y por eso fuimos tomando decisiones como estas, que creo que además también que sí, esperando a brotar, es como la terquedad y la insistencia de eso, de seguir generando contenidos, y ahí también, y apelar a la creatividad también para poder estar cerca de otros lugares, y ahí, bueno, desde los catálogos virtuales, desde la visita en formato video virtual, que si no la vieron ahí está compartida también en los perfiles del Zorrilla, también contenidos que está compartiendo. Aquí está Luis, que está trabajando, ha sido muy importante también para Luis Meyer, para todo lo que es hacer que la muestra exista desde el punto de vista virtual, o por lo menos esta previa, esta antesala. Y ¿qué más me falta? Y bueno, y después que teníamos pensado hacer una gran inauguración con gente querida, recibirlos a todos, abrazarnos, todo ese tipo de cosas, eso lo habíamos pensado en ese momento. Y desde hace un tiempo, bueno, en eso soñábamos allá en el verano, cuando Paula Drexler se ofreció ella, que tenía muchísimas ganas de poder ser parte de la inauguración de una manera muy linda. Ella estaba pensando canciones, estamos en la playa y ya estaba eligiendo canciones pensando en la inauguración, iba a ser la DJ de la inauguración, entonces como eso no va a ser y seguramente no vaya a ser, lo que ya compartimos es la lista de canciones que ella hubiera pasado en esa inauguración, están en formato de lista en Spotify, que bueno, que nos imaginamos también que en breve puedan visitar la muestra, pero como no vamos a poder hacer seguramente cosas grupales, que la puedan, si quieren, llevar en los auriculares y puedan recorrer la sala escuchando, y el jardín, si quieren sentarse en el jardín, escuchando esa playlist que hizo Paula. Y bueno, eso con respecto a eso. Y bueno, sí es una muestra que como maleza terca estamos porfiados como las malezas en que queremos que vea la luz. Y bueno, tiene esa dualidad también de ser tan emotivo que está acá y al mismo tiempo que está cerrada. Hoy Luis y Virginia fueron los primeros visitantes de la muestra, presenciales, que están además del equipo de LEAC y de montaje. Así que bueno, eso es lo que puedo contarles, y que yo estoy abriendo todos los días los portales de noticias, ese tipo de cosas, para enterarme, porque no tengo mucha idea. Sí, todo es completamente gratis. La entrada es gratis, sí. Cuando sea va a ser gratis. Cuando sea va a ser gratis. Cuando sea va a ser gratis. Y bueno, y ahí los mensajes de reabran los museos, yo los leo por si la gente acá dice que hay que reabrir los museos. ¿No? Que también es un baño para el alma, también, ¿no? Haciendo alusiones, ¿no? Para nosotros es un baño para el alma. Bueno, si no tienen consultas ahora, si no se quedan con las consultas ahora, ¿no? O sea, ahí estamos leyendo a Cecilia, estamos leyéndote a Cecilia. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo de a poquito. Entonces, ¿sí? Y nada, les agradecemos muchísimo que estén ahí. Es muy simbólico el hecho y a ella más, a título personal, primero agradecerle a Vicky, es muy simbólico de que esté Vicky hoy acompañándome en esta... Gracias, yo agradezco la invitación también. En este primer encuentro. También es muy simbólico que nos hayan acompañado desde ahí y encontrar alternativas para poder recibirlos de alguna manera. Seguiremos generando contenidos y seguiremos intentando generar excusas para que la muestra esté viva,
En principio ya tenemos agendado el jueves 2, vamos a estar transmitiendo, acá vamos a hacer una visita guiada, ahí sí había una consulta, capaz que vamos a estar recorriendo más la sala y hora por hora, con una visita más específica, el jueves 2 por Instagram, por el Instagram del Museo Zorrilla vamos a estar transmitiendo en la tardecita noche, vamos a estar transmitiendo, y bueno, y nada, y crucemos los dedos y que como es... Tengo cara. Que Virginia tiene cara. Bueno, hay personas que están contentas porque son del interior y no hubiesen podido venir, y de este modo tuvieron acceso a compartir la charla, y eso también, bueno, hay que ver la parte linda. Fenomenal, fenomenal. Sí, yo agradezco mucho eso, está buenísimo. Justo hoy también recibí un mensaje de gente del exterior que también que agradecía en parte estas particularidades porque se habían generado contenidos y estaban de alguna manera más cerca de si la muestra hubiera sido en los carriles normales capaz que no se estaban. Y bueno, nada, así que buenísimo eso también. Ayuda, es reconfortante saber eso también, de que, claro, ¿no? De que tiene esas otras vertientes. Estimadísimos, estimadísimas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar por ahí. Y muchas gracias a vos por invitarme. Un placer, un placer. Primero a pasear y después a hablar acá. Quiero agradecer ¿cómo es? A Luis que anda por acá, ya le agradecía a Marcos. Ayer cayó un rayo en el Museo Zorrilla, quiero que lo sepa. Si no todos cuarentena y COVID en la vida, ayer cayó un rayo. La anécdota cuenta que si todo esto, si a decir, como esta muestra cuesta así, y como estamos todos preparados, y Marcos me dice, no hay wifi, cayó un rayo. Hace que todo sea, ¿no? Y entonces el equipo de informática de Cultura, que no sé el nombre ahora, pero que vino y que nos inventó los formatos, a Marcos que estuvo corriendo cables, no sé qué, no sé cuánto, luchando contra los rayos, estamos aquí presentes en esta muestra. Van a haber muchas abrazo anécdotas. inmenso y bueno, y que ojalá en breve puedan visitar y nada, y a las órdenes por las vías virtuales y lo que sea para lo que quieran y gusten. La versión esta va a quedar grabada, después la vamos a compartir desde que le pusimos rec en adelante, pero fue el principio, ustedes saben que fue el principio. Abrazo grande. Chao. Chau, chau. Chao, gracias por estar. Hasta luego.